hemos tenido un encuentro con el Señor. Y cuando lo tuvimos, experimentamos un cambio, una transformación en nuestra vida. ¿No es cierto? ¿Están conmigo? ¿Y sabes por qué? Y eso se lo explicaba yo a un jovencito. Le digo, ¿sabes por qué? Porque Dios, nuestro Creador, nos hizo con alma, cuerpo y espíritu. Y cuando somos confrontados con la presencia de Dios, con su palabra sobre todo, nuestro espíritu es despertado al Espíritu de Dios para que podamos tener una, ¿qué? Una relación con Él, no una religión. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener conciencia, que el Señor Jesucristo murió en la cruz no para llevarte a un rito o a una tradición, sino a tener una relación real, escúchalo, real, tan personal, que esa relación va a ir creciendo, depende de tu hambre y de tu sed que tú tengas del Señor. Y se va a hacer, y lo vas a ir conociendo. ¿Cómo se hacen las relaciones de amistad y después de noviazgo? Es a través del trato diario, hasta llegar y culminar con el matrimonio. Pero piensan, ya lo hice. No, ahí empieza lo bueno, ¿verdad? Porque ahora estamos 24 horas juntos y es ahí donde nos empezamos a conocer. Pero con el Señor es diferente. Tú y yo tenemos que despertar y volver a esa hambre, a esa sed que teníamos cuando tuvimos nuestro primer encuentro con Él. Tenemos que volver a su presencia. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo fuimos creados para tener esa comunión y esa relación con Él. ¿Estás conmigo? Él nos hizo para eso. Nos creó para eso. Pero cuando entró el pecado con Adán y Adán reconoció su naturaleza humana, ¿qué hizo? La reacción de Adán fue que esconderse, huir de la presencia de Dios. Y muchos no están aquí porque han decidido, como Adán, huir y esconderse de la presencia de Dios, pensando, creyendo que no viniendo a la iglesia se están alejando de Dios y que Dios ya no les va a pedir cuentas y que ya pueden vivir como ellos piensan según su conciencia. Porque así vive el mundo, según su conciencia, según sus valores, según principios morales. Pero tú y yo fuimos creados para alabarle y glorificarle a Él y seguir con esa búsqueda de su presencia. Y decir como David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Amén, amén, iglesia. Así que, así como Pedro cuando le dijo al Señor, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y muchos se han justificado, autojustificado para alejarse del Señor, o si están aquí, vienen con desánimo, vienen con decepción, muchas veces amargados por las situaciones que están viviendo, porque piensan que ellos no son merecedores de las situaciones que a veces estamos atravesando. Pero vamos ahí al Salmo 139. Me encanta porque David, sabemos que fue un hombre muy pecador, adúltero, asesino, mentiroso, tramposo y tantas cosas.
Pero algo que Dios siempre vio en el corazón de David fue arrepentimiento. Y lo vimos hace 8 días en el Salmo 51. Pero ahora en el Salmo 139, David reconoce la omnipresencia del Señor. Y dice en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu presencia y me asirá tu diestra, me guiará tu mano. Ahí estás. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, nadie me va a ver. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde me esconderé para que tú no me veas? No hay lugar que exista donde tú y yo nos podamos esconder de la presencia de Dios. Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Los ojos de Dios están siempre puestos en ti. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. Porque te ama. Porque Él está siempre pendiente de nuestras vidas. Y esto es un acto de amor. Las mamás quisiéramos ser multiplicadas para seguir a nuestros hijos por donde andan, para poder evitar que se lastimen, para poder evitar que tomen caminos equivocados. Pero somos humanos, pero hay alguien que sí lo puede hacer y que es el Señor. Amén. Fíjate lo que dice Jeremías 23, versículos 23 y 24. Jeremías 23, y dice así. Fíjate cómo empieza Jeremías, me encanta. Recuerda que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel son profetas que hablaron siempre hablando juicio contra el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era duro de su cabeza, duro de su corazón. No querían entender. Y el mismo Dios les dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de lejos? Y el siguiente versículo, todos juntos: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dile al que está a tu lado: ¿ya ves cómo te quedó el ojo? Piensas que nadie te ve, pero el Señor todo lo escudriña. Así lo dice su palabra, no lo digo yo, lo dice su palabra. Amén. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Conocerlo a Él es a través de leer la Biblia y de hablar con Él en la oración. Hoy en día está muy de moda el humanismo, donde está destruyendo familias, donde se está destruyendo matrimonios, porque empiezan a hablar de yo, de mí. Yo merezco ser feliz, yo merezco vivir mi vida, yo merezco no tener preocupaciones, yo merezco no ser maltratada. Y ahora que la mujer se quiere empoderar, sin tener en cuenta que esa es una mentira diabólica. El Señor jamás nos ha visto menos a las mujeres. Me encanta la Biblia cuando empieza, ¿sí? Someteos unos a otros en el amor de Dios. No dice, somete hombre a la mujer a tu voluntad. Mentira. Nos pone a la par.
pero sí después vienen las responsabilidades y las funciones y los beneficios de cada uno de nosotros. ¿Y esto por qué? ¿Di por qué? Para que funcione. Porque Dios es sabio, Dios es nuestro creador y Dios te ama. Amén. Y sabes, y quiero ponerte un ejemplo rápido porque se me va el tiempo como agua. Vemos la vida de Jonás. A mí me emocionó mucho la vida de Jonás y quiero hablarte un poquitito rápido de Jonás. Jonás, tú sabes que el Señor le dio una orden de ir a Nínive a predicar arrepentimiento a ese pueblo. Pero Jonás se enojó contra Dios a pesar de que él era su siervo y conocía el corazón de Dios. Pero Jonás se enojó porque dijo: ¿cómo quiere que yo vaya? Sabes, quiero hacerte una observación. Jonás fue el único profeta que se le encomendó ir a evangelizar a un pueblo gentil, a un pueblo que no era judío. Así que el corazón de Jonás, por la exclusividad de Dios, su nacionalismo y su religiosidad, repite conmigo, su religiosidad, sus ritos, hacían que él se negara a obedecer a Dios, porque no le cabía en la cabeza que un pueblo que había conquistado años atrás al pueblo de Israel y que le había hecho mucho daño, ahora el mismo Dios le esté ordenando: ve a hablar salvación a Nínive. Y tuvo una lucha interior muy fuerte Jonás. ¿Cómo me pides eso a mí? De ir a hablarle a un pueblo que nos ha conquistado, que nos quitó ganado, que nos quitó mujeres, que nos hizo tanto daño. Ahora me mandas a mí a hablarles de ti, a hablarles arrepentimiento. ¿Y qué dice en Jonás 1? Y me encanta esa lucha de Jonás en resistirse, en obedecer a Dios. Y ahí dice en Jonás 1:3, y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. A ver, conmigo con sarcasmo, emite una carcajada. Ja, 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 ja. Huir de la presencia de Dios. Pero Jonás en su mente se fue al lado opuesto de lo que Dios le estaba mandando. Y ahora vamos al versículo 9 de Jonás. Me encanta. ¿Y sabes por qué está escrito esto de Jonás? Para que tú y yo aprendamos de él. El Señor nos habla a través de la vida de los hombres de la Biblia. Y versículo 9 dice: cuando todo empezó la tempestad, cuando vino la desesperación de los marineros que no conocían a Dios, dice la Biblia que dice: y él le respondió a los marineros: yo soy hebreo y temo a Jehová. ¿Temía a Jehová Jonás? A su manera. Repite: a veces soy Jonás, porque yo quiero alabar a Dios a mi manera, quiero adorar a Dios a mi manera. Pero sí creo en Dios. La Biblia dice que aún el diablo cree y tiembla. Y dice: temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. El que sigue, por favor. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya está. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Cuántas veces vemos que nuestras luchas y nuestros conflictos se acrecentan a pesar de que dices: ay, he orado,
y he buscado al Señor. Pero ¿sabes por qué a veces no hay esa respuesta? Porque hay en tu corazón algo que te estorba para recibir la bendición. Y Jonás sabía cuál era la respuesta. Yo me he resistido, no he querido bajar los brazos, porque sé que Dios es, y Él mismo se lo dice, si tú lees el libro de Jonás, que es pequeñito. Señor, yo sabía que tú te ibas a arrepentir de castigarlos, por eso no quería ir. ¿A qué voy? Y Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Cuántos de nosotros buscamos justificaciones y decimos: ay, es que la iglesia no ora por mí, ay, es que nadie me habla? Y nos autojustificamos. Ay, es que a mí siempre me pasa esto. Y dice la Biblia: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Dios siempre cumplirá su propósito, te guste o no te guste. Hace 8 días veíamos, si Abraham no hubiera obedecido en sacrificar a su hijo, a su único hijo, Dios hubiera buscado a otro y él hubiera pasado, como dice la Biblia, su vida hubiese sido como humo, no hubiera marcado, ni su nombre hubiera estado en la Biblia. Si él, no se rinde totalmente al Señor y obedece y confía en Él, aún sacrificando a su propio hijo, el hijo de promesas, el hijo del pacto, pero él creyó a pesar de. Un amén solamente. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. Fíjate, hombres impíos, hombres marineros, que tienen un lenguaje terrible, los marineros. Ellos están rogándole al Señor que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Dile al que está a tu lado: ya no luches como Jonás. Y sabes, era más fuerte su religiosidad en Jonás que su obediencia. Y hoy en día, amados, la iglesia ha sido contaminada, ha sido atada para no predicar el evangelio como el Señor nos manda que lo hagamos. ¿Y qué es lo que nos ha contaminado? Nuestra religiosidad, nuestro egoísmo, nuestra autoestima, mis prejuicios, mis paradigmas, porque he puesto primero mi manera de pensar y no lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes? Tenemos que quitarnos esa actitud exclusivista de que solo yo tengo la verdad. La iglesia es la única que se va a salvar. Mentira. El Señor nos manda que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Y eso ha sido desde que empezó la pandemia. Yo pongo siempre cuando hay peticiones: por favor, antes de pedir sanidad, vayan y den salvación. Porque la enfermedad, hay una separación temporal, pero la salvación es para la eternidad. Eso es lo que tiene valor. Y tú y yo nos hemos detenido en lo temporal, en lo efímero. Y el diablo te ha estorbado y te detiene y te entretiene en cosas que no tienen valor para aquello que es eterno, que es tu salvación, tu relación con el Señor. No oigo ningún amén.
¿Y sabes por qué? Porque fue su gracia, fue su amor por la que tú estás aquí y que con nada podríamos pagarla. Pero el Señor no nos está llamando a que renunciemos a nuestro egoísmo, a que renunciemos a nuestras justificaciones, que renunciemos a nuestro amor propio y que ese miedo que tienes por el futuro se vaya en el nombre de Jesús. Y aprendas a confiar en Él. Y quiero hablarte del tabernáculo rápido. Sabes, en el Antiguo Testamento es símil del Nuevo Testamento en Jesucristo. Ahí vino nuestra redención con el pueblo de Israel. El tabernáculo estaba compuesto de 3 áreas. Y la primera área del tabernáculo era el atrio. Allí en el atrio era el patio donde el pueblo de Israel podía llegar. Ese ya es el lugar santísimo. No se ve el patio, hijo, pero está bien, ahí déjalo. Tenemos el atrio que estaba en el exterior. Ahí está. Tenemos el holocausto, era lo primero que se presentaba, era el tabernáculo. ¿Y sabes por qué Dios le dio la orden a Moisés de hacer un tabernáculo? Para que el pueblo de Israel físicamente y espiritualmente supiera que Dios estaba con ellos de día y de noche. Dios viajó con ellos. Su presencia jamás se apartó de ellos. Y para enseñarles al pueblo de Israel cómo acercarse a Él, eran sacrificios, el holocausto, el fuego donde se quemaban diariamente. Se ofrecían holocaustos al Señor. Y donde atrás del holocausto había un lugar para lavarse. El agua significando la purificación, la limpieza del pecado. Y la segunda parte de esa carpa era el lugar santo. Ahí podían entrar cuando después de que se habían purificado. Y en ese lugar, ahora sí, hijo, puedes poner la otra lámina. Si nosotros vemos, había tres mobiliarios. Uno, el candelabro de 7 codos, pueden decirse, que significaba el fuego, la presencia del Señor. Jesús es la luz del mundo, que nunca le faltaría a su pueblo. Luego había la mesa donde había 12 panes que se cambiaban cada 8 días, representando cada pan a las tribus, donde el Señor les decía: nunca les hará falta el pan en su mesa, nunca te va a hacer falta el alimento, jamás te dejaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Y luego estaba el incensario de oro puro, donde representan tus oraciones, como lo dice Apocalipsis, las oraciones de los santos. Y vemos ahí un velo, y un velo muy grueso, que era el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde solo una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar. Y contenía el arca del pacto con 2 querubines protegiéndolo de oro puro. Y adentro estaban las tablas, eran los mandamientos. Y el propiciatorio, donde se hacía una vez al año un sacrificio por los pecados del pueblo. Amados, Jesucristo vino a cumplir este propósito que en el Antiguo Testamento se hacía. Amén. En el momento en que Él estaba entregando
el aliento de vida física. Cuando él dijo, Padre, Padre, ¿sabes? La raíz de Padre, Padre no es de un padre carnal, sino de un Dios todopoderoso. ¿Por qué me has abandonado? La Biblia dice que el velo se rasgó. Un velo tan pesado se rasgó de arriba abajo. La tierra tembló. El sol se oscureció como de noche y eran las 3 de la tarde. Aún la naturaleza reconocía quién era Jesús. ¿Quién era Jesús y quién es Jesús, amado? Él murió por ti y por mí. El velo ya fue quitado. Y ahora tú y yo tenemos acceso al Padre. ¿No te emociona eso? Tú y yo tenemos el privilegio de ir cara a cara con nuestro Padre Celestial a través de la sangre de Jesucristo que nos redimió de todo pecado. Ese es el gozo con el que tú tienes que venir a alabarle, a glorificarle, a agradecer sus bondades. Esa es la pasión que el Señor quiere encender en tus corazones. Una pasión por su presencia. Donde tú y yo tenemos que volver a tener sed. Donde tú y yo tenemos que volver a tener hambre. Pero tristemente aún en las casas nos da vergüenza llamar a nuestros hijos para orar. Nos da flojera llamar a los que amamos para hablarles de Jesucristo. Y llegamos aquí con desánimo. Llegamos con cargas. ¿Y sabes por qué? Porque estás perdiendo tu relación con el Señor. Y muchos dicen, ay, es que estoy frío espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué estás frío? ¿Por qué? Porque tú te has alejado de Dios y te has escondido de su presencia, así como lo hizo Adán. Te da vergüenza decirles a tus hijos, aquí en esta casa se alaba al Señor. Ay, algún día llegará. No amas a tu hijo porque prefieres que sea herido, golpeado allá afuera y que venga como el hijo pródigo. Ay, él va a aprender, él ya lo sabe. Y quiero leerte lo que dice aquí. Detrás del velo está Dios. Ese Dios en pos del cual, con extraña inconsistencia, el mundo ha seguido en busca a ver si por casualidad daba con él. Dios se ha revelado en la naturaleza más perfectamente. Ahora pues, revelarse en plenitud a los humildes de alma y puros de corazón. ¿Recuerdas que eso lo vimos hace 8 días? El Señor se revelará a los humildes, a los mansos de corazón. Dios no está peleado con las riquezas. David era sumamente rico. Abraham era extremadamente rico. Pero cuando tú obedeces y buscas a Dios primeramente, lo demás vendrá, porque Él bendice a su pueblo. Él tiene cuidado de ti. Entre más tú confíes, más bendición vendrá. Y descansarás en Él, que es lo más padre. Amén. El mundo está pereciendo porque no conoce a Dios. Y la iglesia languidece porque no goza de su presencia. La cura inmediata de todos nuestros males espirituales sería entrar a disfrutar de la presencia de Dios y comprender que Él está en nosotros y nosotros en Él. Esto nos sacaría de nuestra lamentable estrechez y ensancharía nuestros corazones, quemaría las impurezas de nuestra vida como queman los insectos y los hongos el fuego que estalla en el zarzal. La Shekinah que nos hablaba Raúl el viernes, el fuego
que representa el Espíritu Santo, su presencia estaría en nuestros corazones. Un fuego que jamás se consume, un fuego que nunca se acaba. Es la Shekinah, es la presencia del Señor en tu vida y en mi vida. Amén, iglesia. Amén, iglesia. ¿No te emociona esto? De volver a Él. En Éxodo 40, 34 al 38, la Biblia nos habla de cómo era en ese tiempo la presencia de Dios con Israel. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová. Ve, ¿no sería hermoso que la presencia del Señor se manifestara como una nube de gloria en este lugar? Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, Dios dirigiendo a su pueblo día a día. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, la Shekinah. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amados del Señor, el Señor anhela buscarte. Mira, aún ahorita, en este momento, muchos están durmiendo y yo estoy predicando. Porque aún no han experimentado su presencia, su amor. La Biblia dice, de madrugada yo te buscaré. Ay no, pastora, la cama está deliciosa. Es cuando más sabroso sabe. Y sí es cierto. Pero es ahí donde mi espíritu tiene que tomar autoridad sobre mi carne y decir, espíritu, necesitas tener un encuentro con tu Señor. Espíritu, levántate. No duermas. Juan 1:29. Juan 1:29. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguien podría ayudarme con el teclado, por favor? Todos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí el cordero que iba a ser sacrificado en esa cruz. Él se ofreció a sí mismo por amor a ti, para que a través de su sangre tú y yo pudiéramos nuevamente volver al Padre. Y así como el hijo pródigo, cuando dijo él, me levantaré e iré a mi Padre. Hay que volver en sí. Dile que está a tu lado, vuelve en sí. Y eso es lo que necesitamos, volver en sí. Quitar, despojarte de tus frustraciones, de tus heridas, de tu enojo, de tu coraje y decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Y reconocer que necesitamos de su presencia, necesitamos de su amor, necesitamos de su guianza. Necesito conocerte más. ¿Quién dice? Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor para que despierte el que está a tu lado. Es necesario que nos despojemos de todos nuestros pecados para tener una reconciliación con el Señor y podamos de verdad vivir de nuevo su presencia y dejar de huir, dejar de luchar en tus fuerzas, de acomodar tu vida a tu manera. Con el Señor no hay maneras, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él es poderoso.
Y Él viene y te busca. Te busca con amor eterno. Te he amado, dice el Señor. Es su amor, es su misericordia, es su justicia. Y ve lo que dice Hebreos 10, 19 y 20. Lean Hebreos cuando tengan tiempo y vas a ver qué hermoso el Señor nos habla. Dice la Biblia: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre. Otra vez, Hebreos 10, 19 y 20. Si lo tienes, trae tu Biblia física, subraya, raya, es de estudio. Y dice: así que, hermanos, ¿a quién le está hablando? Dime, háblame. Hace así, me habla a mí. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. ¿No te emociona? 20. Por su muerte, Jesús abrió un camino que da a través de ese velo que ya se rompió. El mismo Dios abrió ese acceso para que tú y yo pudiéramos llegar al Padre a través de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, pero también sana tus dolencias, porque Él no hace las cosas a la mitad ni a medias. Y lo hace con todo el corazón porque te ama. Eso es lo que motiva el corazón del Padre. Hebreos 9:28, aunque allí no lo puse, lo voy a leer. Y dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Lo estás esperando? ¿Lo estás buscando con todo tu corazón? Y poder decir como Moisés: si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Moisés, el único que podía ver y platicar con el Señor. Y decía: Señor, te ruego, no quiero ángeles, no quiero arcángeles, te quiero a ti. Y muchos buscan su mano, buscan milagros, muchos buscan protección, muchos buscan provisión, y por eso se acercan a Él. Y el Señor te dice: ¿para eso me buscas? ¿Por eso me amas? ¿Para que te dé lo físico, lo efímero? Busca mi corazón, busca mi corazón, porque yo quiero tener una relación contigo. Ponte de pie y terminamos con 1 de Pedro 2:24. Y si tú quieres leer estas palabras de Moisés, que cuando yo las leo, de verdad yo derramo lágrimas, cuando ese diálogo entre Dios y Moisés me emociona, porque hay esa discusión de papá con un hijo, y el Señor le dice: sabes, estoy tan triste porque este pueblo de labios me honra, más lejos está su corazón de mí. Y Moisés dice: pero fue el pueblo que tú escogiste, no lo destruyas, porque ¿qué van a decir los demás de ti? Moisés: pero de ti voy a levantar otra nueva descendencia. No, Señor, me importa más tu nombre, me importa más tu presencia que mi prestigio.
y yo seguiré adelante, apacentando y guiando a este pueblo. Pero si tú no vas conmigo, yo no me muevo. ¿Cuántos a propósito llegan tarde para no alabar y adorar? ¿Cuántos a propósito llegan tarde para no levantar sus manos? ¿Cuántos a propósito llegan tarde para no ofrendar? Porque tú no has querido quitar el velo que hay en tu corazón, porque tú quieres seguir gobernando y dirigiendo tu vida. No, vamos a llegar ya que se haya terminado la alabanza y la adoración. Dios no se merece mi alabanza y mi adoración. Dios no merece mi gratitud en la ofrenda, porque tú has puesto ese velo y has endurecido tu corazón. Tú mismo haces que tu vida cristiana sea aburrida. Tú mismo haces que tu vida cristiana sea un rito. Tú mismo haces en no buscar su presencia. Hemos perdido ese espíritu de la sorpresa y del asombro. ¿Cuántos han recibido milagros en este tiempo de pandemia? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Y cómo está tu corazón? Amargado, desilusionado, luchando, cansado del camino, sediento de ti. ¿Sí o no? Al contrario, mi gozo está en tu presencia. Tú eres mi salvación, tú eres mi refugio, tú eres mi roca eterna. ¿De qué temeré? ¿De qué temeré? Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Esa es una relación de amor. Amado, dile al Señor: perdóname por haber endurecido mi corazón. Ponme por favor ese texto, no me lo quites. Y dice Primera de Pedro 2:24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ya soy sano, ya soy salvo, ya soy justificado por ese sacrificio en esa cruz. Cierra tus ojos y tú puedas decirle al Señor: levanta tus manos y dile: muéstrame tu gloria, así como se la mostraste a Moisés. Señor, muéstrame tu gloria. Perdóname, perdóname, Señor, por creer que solo tú eres un rito, una ceremonia que tengo que cumplir los domingos. Señor, yo sé que tú tienes cosas para nosotros y que he dejado de adorarte, he dejado de alabarte, que ha entrado desánimo en mi corazón. Y hoy, en el nombre de Jesús, se rompe toda dureza del corazón. Se rompen ideas que quebrantan tu religión. Se rompen corazas. Y hoy se quita toda costumbre, toda religiosidad, todo desánimo que ha venido a traer tristeza y desánimo a tu vida, que ha traído incredulidad a tu corazón. Y dile: tú eres nuestra vida, tú eres la revelación del reino del Señor. Dile: aviva el fuego de tu espíritu en mi vida, Señor. Hazlo, no veo que lo hagas con pasión. Dile: trae libertad a mi corazón. Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a dar sanidad al enfermo. Sana los corazones cansados, Señor. A esos corazones desilusionados.
Vuélvenos el gozo de nuestra salvación, Padre. Amor por los que se pierden, amor por nuestros vecinos, amor por aquellos que te necesitan y que yo me he callado y que yo me he vuelto atrás. Perdóname por no orar por mis hijos. Perdóname por poner ese velo de prejuicio y de buscar mi beneficio. Perdóname, Señor. Hoy quiero volver a tener asombro por tu presencia. Quiero volver a tus brazos y volver a tener esa pasión por tu presencia, por tu gloria. Señor, ven y quiero escucharte que lo hagas como un clamor, como un gemir. Hazlo, 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 hazlo.